Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Octubre del 2019 quedó marcado en el calendario del país y probablemente también el calendario de muchas historias personales. De ese octubre, de cómo se vivió, de las enseñanzas que deja un estallido social, quisimos hablar con Jorge Selume. Él era justamente el director de la SECOM, de comunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Estaba en La Moneda en esos días del estallido social, pero además es psicólogo. Entonces, en su libro que se llama Tiempos Mejores, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi todo se fue al carajo, profundiza y empalma su historia personal, su propia crisis, con esa crisis que se vivía en ese enorme espacio del poder. Conversaciones sin Pauta. Jorge Selume, exdirector de comunicaciones de La Moneda en tiempos de Sebastián Piñera, en tiempos convulsos. Y así se llama su libro también. Su libro se llama Tiempos Mejores, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo, casi, todo se va al carajo. Ya iremos sobre esa palabra, el carajo, pero primero te quiero dar la bienvenida, Jorge Selume. Muchas gracias por estar en Conversaciones sin Pauta. Gracias por la invitación, Claudia. Un gusto estar acá. Para mí también. Lo primero, en estos días me ha pasado que me he ido encontrando con muchas personas que se preguntan ¿en qué estabas tú? Oye, ¿en qué estabas tú el 18 de octubre? Y me he encontrado con muchas conversaciones, seguramente a quienes nos están escuchando les va a ir pasando, de que reaparecen esos recuerdos. A ti te tocó estar en La Moneda. Sí, efectivamente, en el corazón de la crisis, digamos. En el corazón de la crisis. Tu libro habla de eso, pero quiero ir como a tus primeras horas, a ese momento en que uno no entendía mucho qué estaba pasando. Sí, efectivamente la gente tiende a hacerse la pregunta ¿dónde estaba yo el día D? Sí, ¿no? Y el 18 es una fecha emblemática. Ahora como una fecha compleja, de muchas emociones fuertes e intensas. Mi impresión cuando se habla con la gente es que son recuerdos bastante confusos, en el espacio temporal. ¿Ya? Me ha pasado, por ejemplo, cuando yo escribí el libro, me tocaba conversar con alguna gente para rememorar cómo se fueron encadenando los hechos de que existía la idea de que el estallido había sido solo, digamos, el 18. De un momento a otro. Y la verdad sea dicha es que fue un increciendo que empezó el 5 de octubre, si mal no recuerdo, ¿Ya? Con el alza de la tarifa en transporte público. Empezaron a suceder una serie de eventos como especialmente con los estudiantes secundarios sentándose en el andén del metro, tirando cosas de la línea del metro, e incluso un profesor de matemáticas, no sé si recuerdas, que rompió un validador de ticket. Sí, totalmente. Y todo esto fue como increciendo y hubieron varias circunstancias que fueron avivando la crisis, eso es cierto. Alguna de ellas... Claro, pero es fácil hacer el relato, como en la vida, ¿no? Sí. Es fácil hacer el relato y rebobinar, y uno dice, hubo señales. Y podemos arrancar desde mucho antes, podemos arrancar desde el malestar, un malestar que venía siendo diagnosticado por el PNUD, incluso desde fines de los 90, y uno podría hacer un hilo, hilvanar. Sí. Pero nada de eso fue suficiente para entender que Chile se incendiaba en ese minuto y que nadie estaba entendiendo. Me tocaba hablar con varios exministros del gobierno de Sebastián Piñera, que la verdad es que el shock que estaban viviendo era de marca mayor, sin poder entender. Entonces me imagino que puertas adentro en La Moneda era muy fuerte, ¿no? Sí, efectivamente habían algunas señales como la que tú mencionabas, como la del PNUD, pero nadie era capaz de prever la intensidad y la magnitud con la cual se dio. Fue muy violento la manera que se dio. Y mi impresión es que ese, entre comillas, shock que tú mencionas, también lo vivieron otras autoridades fuera del gobierno, ya sea en el Parlamento, ya sea en las fuerzas policiales, o incluso líderes de opinión en los medios de comunicación. Y la ciudadanía en su casa. La ciudadanía en su casa, sí. Efectivamente. Ahora yo creo que lo más complejo, más allá de lo estrepitoso, parafernálico que fue, es el hecho de que no había un diagnóstico común de qué era lo que estaba sucediendo y por ende era muy difícil que hubieran soluciones accionables. Entonces, había tantos diagnósticos que era muy difícil alinear, digamos, a las autoridades dentro y fuera del Ejecutivo para ponerle atajo a la situación. Ahora, tampoco hay un diagnóstico hoy día. No, tampoco. O sea, yo creo que un síntoma muy claro de eso es que algunos le llaman estallido social, otros estallido delictual. Es decir, no hay un apellido para referirse al evento. Y cuando no hay un apellido hay una orfandad de significante. O sea, no podemos, ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Entonces, es triste porque el país está peor en varios indicadores duros que uno puede trazar en el tiempo,
pero creo que esto que no podamos nombrar un evento con una palabra en común habla un poco de la división cívica que hay en torno a los ciudadanos. Jorge, tú eras director de comunicación en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero también eres psicólogo. Y en tu libro se nota, porque finalmente también va apareciendo el trasluz, y aparece un trasluz del poder, que yo me preguntaba mucho, qué increíble mirar la moneda con ese nivel de crisis o de convulsión de lo que estaba pasando afuera, porque también en ese momento aparece la naturaleza del ser humano, y aparece la fortaleza, y aparece la fragilidad, y aparece el miedo, y aparece la tosudez. ¿Dónde pones tú ahí a Sebastián Piñera? Y ya iremos a otra figura y a lo que viste, ¿no? Como en términos de la humanidad, ¿no? De cómo se juega ahí el ser humano. Sí, efectivamente en momentos complejos salen a relucir rasgos de la personalidad de manera más nítida, ¿eh? Y es difícil acotarlo a un único rasgo. Son muchos que conviven en una personalidad. Pero si tuviera que elegir uno, en el caso del expresidente Sebastián Piñera, hablaría de la resiliencia. No solo por las dificultades que enfrentaba como líder del gobierno, sino que también porque mucho del malestar se concentró en su figura de manera extremadamente odiosa. Por algún minuto parecía que era como un imán que traía hacia sí frustraciones acumuladas durante décadas. Lo cristalizaba, lo encarnaba. Lo encarnaba, sí, efectivamente. Y cargar con eso, levantarse todos los días con la energía que lo hacía y empujar el carro con aciertos y errores. Evidentemente hubieron errores de por medio, pero no dejar de empujar el carro, yo creo que define bastante bien su carácter. Y en términos comunicacionales debe haber sido muy difícil tratar de darle un aura a la figura de Sebastián Piñera en esos días. No, más allá de la aura de Sebastián Piñera, la comunicación en ese minuto era, imagínate. Entonces, ¿qué? Déjame... No sé, pues si tuviera que decírtelo de alguna manera con alguna figura... generalmente en política tú te levantas en la mañana y tienes 10 crisis y tú tienes que elegir cuál de esas 10 priorizar, ¿ya? Y las otras 7 hay que dejarlas pasar, ¿ya? Entonces el talento está entre comillas en saber elegir bien y a tiempo. En este caso no eran 10, eran 100, y 100 en la mañana y 100 en la tarde. Y yo creo que el principal problema comunicacional con el que enfrentábamos era el poder imponer un coro de opinión que fuera medianamente uniforme entre los actores de la coalición. O sea, nuestros mismos socios, nuestros mismos interlocutores, los parlamentarios, muchas veces nos dejaban descolgados. Entonces era muy difícil que el gobierno tuviera como una pauta comunicacional. Se notaba mucha división hacia afuera, y esa división efectivamente tenía que ver con que los diagnósticos eran bastante distintos. O sea, sin ir más lejos, el gobierno en algún minuto quedó en tierra de nadie. Por el lado de la izquierda más dura nos atacaban diciendo que estábamos violando los derechos humanos, y desde la derecha más dura nos atacaban diciendo que no teníamos la suficiente fortaleza para imponer orden en las calles a través de los militares. Y esa orfandad después se tradujo en un fuego amigo que fue muy duro, y que quizá un ejemplo bastante nítido de eso fue cuando se aprobó los retiros de los fondos previsionales con votos de parlamentarios oficialistas, de alguna manera traicionando al Ejecutivo. Sí. Y te lo preguntaba así como en términos de la dimensión del ser humano, porque me tocó entrevistar muchas veces a Sebastián Piñera, entonces uno los semblantea un poco a sus entrevistados. Y por ese tiempo también había figuras como Carlos Peña que siempre hablaban mucho de la necesidad de Sebastián Piñera de ser reconocido, de ser querido. Y efectivamente él tenía, había una parte en que no le importaba, pero había una parte en que sí le importaba. Entonces yo creo que ser en ese minuto la figura que encarnaba como toda la animadversión o la bronca, de haber sido muy difícil como en lo personal. ¿Fuiste capaz de distinguir esa emoción? Sin duda fue difícil. Yo creo que eso le da más valor todavía al hecho de que él haya llevado esa carga sin dejarse tentar por atajos populistas. El mismo ejemplo de los retiros, él se mantuvo firme en contra de los retiros. Sí. Lo esperable es que un político quiera ser reconocido y querido. Yo diría que eso es como un estándar de la industria, ¿ya? Y el expresidente no era la excepción. Lo llamativo es que en esas condiciones tan adversas no se haya tentado con tomar atajo. Yo creo que habla muy bien de él. Yeah. Porque ese era el camino fácil, digamos. Sí. Sí, yo creo que discrepo en el sentido de que creo que hay algunos políticos que todos quieren ser reconocidos, pero no a todos les interesa ser queridos.
Tú dices que algunos prefieren ser temidos que queridos, por ejemplo. Sí. Puede ser el caso. Puede ser el caso. Sí. A ver, cuando en tu libro se habla un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi todo se va al carajo. Cuando escribiste esa frase, ¿qué pensaste respecto del carajo? ¿Qué era irnos al carajo? ¿Y cómo fue que no caímos? Por carajo me refiero a un precipicio. Y en el Que estuvimos ahí como a 15 centímetros. Estuvimos en la cornisa, caminamos por la cornisa. Caminamos por la cornisa a pata pelá. ¿Ah? Y el casi en ese caso tiene que ver con dos dimensiones. El libro transcurre en dos dimensiones. Una dimensión que es más macro, país, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Sí. La fragilidad de las instituciones y aparentemente el naufragio que hubo. Y también una dimensión más personal, que era mi matrimonio. Yo tuve trillizos 2 meses antes de entrar al gobierno. Por ende, desde el día 1 viví una crisis personal que en el libro la pongo de manifiesto porque me parecía que valía la pena a ojos del lector empalmar, pero también no solo por mi caso, me tocó ver muchos casos de gente que participa en política que vincular la vida privada con la vida pública es complejísimo. ¿Ah? Entonces yo podría haber hablado de otros casos, pero me parecía que lo justo ¿Pero era... como que uno queda disociado? No, disociado sería una palabra muy extrema, pero yo creo que es muy difícil conjugarlo. O sea, los tiempos de la política no tiene descanso, sobre todo en el área de comunicaciones. Entonces, olvídate de los cumpleaños de tu hijo, olvídate de salir a comer con tu mujer, o sea, todas esas cosas que la gente da por sentada y que algunas veces creen que los políticos viven vías muy acomodadas. A mí, por lo menos, en el gobierno me tocó ver todo lo contrario. ¿Ah? Ya. Y lo quise poner de manifiesto, por lo menos en mi caso. Ya. Pero cuando, bueno, quizás tú mismo tuviste a punto de irte al carajo, sí, sin duda. ¿cierto? Cuando hiciste el lado, digamos, de tu propio relato. Pero en términos de que el país se fuera al carajo, ¿a qué le llamas tú el carajo? Te lo pregunto no por hacer un juego de palabras, sino porque irse al carajo era que realmente se caía todo, nos desfondábamos. Sí. ¿Era eso o era yo te lo diría un camino más insondable? No, te lo diría te lo diría de dos maneras. Una manera más, si quieres verlo así, inmediata, que fue el mismo periodo del estallido, que fue básicamente un mes, que podrían haber salido los militares a la calle y podríamos haber visto una situación que ya nadie quisiera que hubiera ocurrido, pero también de largo aliento, porque la salida institucional, que era la nueva constitución, podría haber terminado muy mal. El libro aborda el estallido, pero también aborda el plebiscito constitucional. A mi modo de ver, si ese texto del de la primera convención se hubiera aprobado, Chile hubiera tomado un ticket de avión directo hacia el carajo. Esa es mi opinión personal. Creo que era un mal texto. Sí, pues tú hiciste la campaña del rechazo, además. Yo, claro, éramos 4 personas. Sí. Era un comité de 4 personas, yo era uno de los 4. Sí. Entonces, a eso me refiero con el casi. Ya, y te lo planteo porque hoy día también, así como muchos se preguntan qué hiciste, en qué estaba el día del estallido, muchos dicen, bueno, ¿podemos volver al 16 de octubre? Chile, ¿es solo un tema de voluntad volver al 17, a ese país oasis? ¿O ya está, eso ya fue? Y hay que asumir que pensar en volver a eso es una utopía. Yo soy de los que creen que efectivamente ese Chile ya fue, que creo que es una utopía. Creo que en términos anímicos hoy día el país como que atraviesa una especie como de duelo. Cuando hablo de duelo me refiero a las dos dimensiones de la palabra. La palabra duelo como un luto, pero duelo también de batalla. Hay un duelo de guante blanco. Y entre dos emociones que son bien bifurcadas. Una es el luto, el duelo de ese Chile que ya se fue. Hay gente que añora eso. Sí, y quiere decir, pero mucha. Y en el mundo político, ¿para qué decir? Claro, y se verbaliza bajo la idea de recuperar Chile o volver a lo que fuimos, etcétera. Que en el fondo es una nostalgia muy, muy marcada. Pero también hay otro tipo de duelo que es el Chile que pudo haber sido, de todo un sector de la sociedad que apoyó la nueva Constitución y que creía que, a diferencia de mi opinión, creía que era un buen texto, ¿ya? Y tenía una ilusión depositada en ese texto. Esa gente también vio truncado su proyecto y ellos también viven una especie de luto. Entonces estamos como en una situación como de statu quo. Ya, pero está interesante el punto que tú haces. Entonces tenemos un duelo que es el vestirse de negro, ¿no es cierto? Y tenemos, tú dices, otro duelo que es la postura de la batalla, ¿no? De encontrarnos en el duelo con la espada. Explícame ese momento. ¿Dónde lo ves? ¿En qué lo ves? Lo veo en el Parlamento. Ya, perfecto. Lo veo en el Parlamento. Yo creo que el Parlamento hoy día, humildemente, porque estar ahí no debe ser fácil, pero al menos lo que se ve desde afuera es que el trabajo parlamentario, en términos de ánimo cívico o la idea de llegar a acuerdos, parece algo muy lejano. Y todos
parecen tener el incentivo situado en la ganancia corta, más que la ganancia larga, que generalmente está asociada a lo que es el desarrollo colectivo, más que el interés individual. Sí. Entonces tiene que ver con la fragmentación de partidos, y esto está sobrediagnosticado, y por lo mismo hay gente que está impulsando una reforma del sistema político, que yo creo que ayuda, pero... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pero ese duelo ya, sí, lo podemos ver en la Cámara de Diputados, pero lo está viendo la gente también. Hay mayor irritación, o sea, hay un duelar, como dicen los argentinos. Uno está, no solamente sino uno va duelando, pero también, acá Araujo ahí sentado mismo donde estás tú, nos decía que el nivel de irritabilidad que se ve en las calles, que alguien te pasa a llevar el hombro y tú respondes rápidamente, pero ¿qué te pasa? O sea, como que hay una cosa media crispada que está ahí... Sí, yo creo que la palabra que más le hace honor al estado anímico que tú describes es frustración, que puede tomar una vía, si quieres, más violenta, más pasiva, depende mucho de cada persona. Pero ojo, yo creo que lo responsable en esto es marcar que esto que estamos comentando ahora es un fenómeno que no es exclusivamente de Chile, yo diría que es de las democracias occidentales. Hay un politólogo búlgaro que se llama Iván Krastev, que ha documentado en la última década, más de 90 estallidos a lo largo de Occidente. Sin ir más lejos, el mismo año que nosotros tuvimos estallido en nuestro país, hubo en Ecuador, hubo en Colombia, sí, hubo en el Perú. Sí. Más tarde lo vimos incluso en Cuba, sí, China, etcétera. Entonces, es verdad que el de Chile tuvo particularidades que lo hicieron quizás más estrafalario que otros, por la violencia, por el fuego, etcétera. Pero acá en el fondo lo que estamos hablando es que el sistema político que nos hemos dado, la democracia, que hasta el minuto había respondido bien como un artefacto para vehiculizar las demandas ciudadanas, está quedando medianamente obsoleto por los cambios tecnológicos, por los cambios culturales. Y en una parte del libro yo ocupo una figura donde digo que la política parece ser un enchufe que ya no le hace el toma corriente. O sea, no es capaz de capturar la energía y hacerla circular en el sistema. Sí. Ya no conduce. Entonces la gente está viendo que los políticos, más que decir la ola va para allá, parece ir detrás de la ola. Más que liderar, pareciera que está opinando muchas veces. Entonces, eso, yo creo que eso genera mucha frustración en la ciudadanía. Pero junto con eso, que tiene que ver con la frustración y con las expectativas de una ciudadanía que espera que la política, los políticos resuelvan y sean eficientes en la respuesta que quieren a sus problemas, y que quizás eso tarda. También no hay un ánimo medio depresivo también, porque ya está bien, uno puede decir, no, pero esto va a pasar en todo el mundo, sí. Pero bueno, que pase en todo el mundo no quiere decir que tú lo vivas de una manera muy particular. O sea, si hoy día uno dijera cuáles son las emociones que en Chile circulan con mayor fuerza post-estallido, ¿cuáles dirías tú que son? No, creo que efectivamente una corriente más depresiva. Es más, hagamos el juego de poner esa emoción personificada en potenciales candidatos. A ver, por ejemplo, ya, está bueno ese juego. Si tú me dijeras, oye, esa emoción latente, predominante, ¿qué figura, qué arquetipo la representa mejor, la singulariza? Yo diría probablemente que Eduardo Frei, que pareciera ser como casi un candidato, que uno dice, bueno, ¿sabes qué? Podría ser. Es medio, tú dices, es medio plano, medio gris, pero ¿saben qué? Después de tanto vaivén, que me propusieron A, me propusieron Z, vamos para allá, vamos para acá, estemos un poco tranquilos, un poco rato, pues es que ya estoy agotado, anímicamente me siento ya, entre comillas, fulminado. Y Frei sería algo así como una opción neutra y segura. Exactamente. ¿Ah? Porque no hay que dejarse engañar, creer que la manía es la solución a la depresión, hablar ya de un cuadro de bipolaridad. Sí. Y efectivamente la solución en estos casos tiene que ver con la certidumbre, con algo de estabilidad. Ahora, es un juego el que estamos haciendo acá. Yo no estoy diciendo nada. No, porque te iba a decir que Frei ni siquiera figura, digamos, en el listado. Entonces, pero es un juego de ciencia ficción lo que estoy haciendo, pero para poder personificar un poco por dónde va la demanda de la ciudadanía. A mi modo de ver, al menos. Ya. O sea, ya. Y con un ánimo más bien depresivo y con pocos recursos emocionales, porque después del estallido social, muchos dicen, bueno, Chile está peor que antes, pero tú dices, ojo, no vamos a volver a ser el antes, no vamos a volver a ser lo que éramos. Asumir ese proceso es difícil. Entonces, ¿cómo crees tú, ya te lo pregunto ya como una persona que trabaja en las comunicaciones, cómo se sale de ese atolladero? Con la depre, con expectativas, con desconfianza. ¿Dónde nos dejó sentado el estallido?
No tengo una respuesta para esa pregunta, sí, te lo digo al tiro, porque pero creo que hay unas... Es verdad que Chile está peor que antes en una serie de indicadores duros, económicos, etcétera, seguridad, pero creo que hay cosas que... Hoy día Chile es un país más triste para vivir. Es un país, y quizás tiene que ver con la pandemia también, tú me decís, si viene un extranjero a Chile, ¿dónde lo sacáis a comer? ¿Dónde se puede estar esta tarde? ¿Dónde hay vida? La actividad cultural. Hoy día es una actividad cultural que es bastante menos atractiva, bastante menos intensa en términos de oferta de lo que era pre-estallido. Entonces yo creo que si me dijera a mí, la solución va por el lado de la reforma del sistema político, etcétera. Es verdad que es importante, pero para mí no es suficiente. Pero lo más fome que hay. A mi modo de ver no es suficiente. Creo que lo que necesitamos son puntos de encuentro, humanidad. Si yo te diría, oye, ¿qué crees tú que es donde hay que poner acento? Oye, ¿cómo culturalmente volvemos a reunirnos? Apego. Sí, yo creo que el problema es mucho más blando y por ende más complejo. Ya. Tú también en tu libro hace foco en algo de lo que se ha hablado mucho, y es como esta élite en la burbuja que se desconectó, que no supo leer, que no diagnosticó, que no la vio venir. Cuando digo élites me refiero a las élites políticas, a las élites económicas. Quizás después de eso uno pensó o quiso creer que se había generado una cierta conciencia en el mundo de la política y en el mundo de las empresas, de que aquí había que hacerse cargo de cosas que probablemente venían siendo arrastradas por décadas. ¿Eso pasó? ¿Qué cosa? ¿Hacerse cargo? ¿Hacerse cargo? Sí, es decir, el mundo de las élites económicas, las élites políticas dijeron, bueno, acá tuvimos un estallido que realmente nos voló la cabeza y ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de esto, o como que todo se olvidó. Yo creo que más que olvidar o no, yo creo que no todos comparten el mismo diagnóstico que tú enuncias en la pregunta, de que esto efectivamente es el reflejo de múltiples demandas postergadas. ¿Ya? Yo creo que uno de los problemas que tiene el estallido a la hora de poder caracterizarlo es que es bastante multifactorial. Entonces hay elementos como eso, sin ir más lejos, el clásico ejemplo de la reforma de pensiones, que lleva más de 2 décadas estancada. Pero también hay muchas situaciones que vinieron a enturbiar la situación y que por ende hace muy difícil que alguien se haga cargo de lo que sucedió. Porque si yo dijera hacerte cargo de qué. De que la política requiere entregar respuestas más eficientes y más efectivas, de que las empresas tienen que probablemente revisar también, ¿no es cierto?, formas de entenderse con sus trabajadores. Digo, como porque justamente las demandas eran multifactoriales, sí, y porque justamente habían demandas desde el cuidado de la semilla hasta las pensiones. Ahora, es que uno diría, bueno, a ver, ¿qué es lo que aprendimos de esto? Sí, oye, si tuviera que hacer como un repaso así como de stakeholders, como los que está diciendo, sí. Yo creo que de los actores, los medios de comunicación, por ejemplo, y las empresas, creo que han hecho cambios, ajustes bastante positivos. ¿Sí? Yo creo que los medios de comunicación también en su minuto tuvieron una cobertura, a mi modo de ver, un poco, no sé si negligente, pero al menos desprolija de lo que fue el estallido en su minuto. ¿En qué sentido? Tuve un ejemplo puntual. A mí me llamaba poderosamente la atención de que ver medios que le dan cobertura a denuncias de tortura en estaciones de metro sin antes chequearla. Algo como higiénico para la labor periodística. Que ese ha sido como el tema del que todo el mundo se agarra, eso sí, ¿no? Te estoy dando el ejemplo más clásico por un tema como de que todos estemos hablando lo mismo, pero son varias las situaciones de esa característica. Ahora creo que que los medios se compraron mucho el discurso del estallido. No, yo no estoy en esa lógica de cómo comprar el discurso del estallido, no, porque yo no quiero hacer un juicio de valor del discurso. De tener un incentivo, a veces perverso, quizás por el rating, de simplemente ponerle más pantalla al morbo, independiente de lo que se esté comunicando, que es una ganancia corta y que la entiendo por cómo funciona la industria. Sí. Estoy pensando en la tele. Creo que eso, porque tú ahora, yo cuando veo los matinales, creo que ese incentivo está un poco más ponderado. Y creo que me parece bien, porque es un lugar de alta responsabilidad. Creo que las empresas han hecho cosas, si tú veis todo lo que ha hecho la empresa en el último tiempo, en términos de medio ambiente, inclusión laboral, trato entre los empleados, etcétera. Yo te diría que son empresas más horizontales, bastante más transparentes, mucho más involucradas con la comunidad. Ahora, eso no quita de que hay casos, como por ejemplo la reciente colusión que vimos de los casinos escandalosos y condenables, sí lo hay.
siempre va a haber, es parte de la práctica. Sería como utópico creer que todo va a ser un Edén, siempre alguien va a salir de la regla, pero no por eso haría un juicio como global. Ahora, si me dijeras de todos estos grupos, que a mi juicio el más al debe es la política. No tiene ninguna duda. Y es la política porque la política tiene un interés, entre comillas, perverso a no producir cambios, porque ellos son incumbentes y en la medida en que producen esos cambios pierden cuotas de poder. Entonces es difícil pedirle a alguien que tome medidas que van a reducir su espacio de influencia. Sí, pero yo me refería a que no hay dos voces, en sociólogos, analistas políticos, de que seguimos sentados un poco en el mismo volcán. De que hay montones de demandas que quedaron ahí, por último, enunciadas en ese octubre del 2019, pero como que seguimos sentados en un mismo lugar. Y que el peligro de eso es que no sé si podemos dar por cerrado esa etapa, si te quedan pendientes. Mira, yo te concedo lo siguiente, y que lo refleja la última encuesta Criteria, trae un dato que lo encuentro bastante llamativo. Ellos tienen una pregunta, no la recuerdo exactamente de memoria, pero es que usted valida la violencia como un mecanismo para interpelar a las autoridades políticas para que produzcan cambios. Sí, ¿ya? Exactamente. Y esa es una Un 31% dice que sí. Efectivamente, y está llegando a los niveles que tenía en octubre del 2019. Es como una U. Lo hablamos con Cristian Valdivieso, que lo tenemos acá de panelista los martes. Buenísimo. Creo que es un gran tracking el que tienen en Criteria ahí. Y la U va alcanzando a los niveles de octubre de 2019, y creo que es una señal de alerta para los políticos, para las autoridades. Yo creo que, y por eso te di el dato como más de Occidente, más global, yo creo que este tipo de, no sé si estallidos o rupturas, van a seguir surgiendo. Pero no creo que igual como lo vimos. Yo creo que en verdad lo que vivimos en ese estallido del 2019 fue especialmente violento. Pero yo no tengo ninguna duda que parte del ajuste de la institucionalidad para poder empalmar con los cambios culturales cruje. Sí. Y eso va a crujir cíclicamente cada cierto tiempo. Jorge Selumé, la última pregunta, y créeme que yo sé que está totalmente despegada de todo lo que hemos hablado, pero pero tiene que ver con tema de comunicaciones y del gobierno de Sebastián Piñera, que para mí ha sido un momento que fue como, yo soy reportera política hace muchos años, esa noche del 12 de noviembre, en que el podio estaba vacío, y las cámaras mostraban un podio vacío en directo, que debe haber durado, no sé, era una eternidad ese podio vacío. Era una eternidad. ¿Qué hacían ustedes desde el interior de la moneda, los equipos de comunicaciones? Porque todo el mundo esperábamos que saliera el presidente a hablar, a decir algo en una de las, yo creo que fue de las noches, de los días más violentos que tuvo el estallido, sí, ese 12. El día del gran paro nacional fue. Sí, y no aparecía, y el podio vacío, y ese podio vacío era súper elocuente. Sí, para responder a la pregunta, sí, súper directo que hacíamos. Estábamos traspasando el discurso del presidente para que lo leyera. O sea, pero tú te dabas cuenta de lo que significaba también el mensaje que había en ese podio vacío. Sí, por supuesto. Pero también, sobre todo, éramos muy conscientes de la importancia de lo que se jugaba en ese anuncio. Y creo que el presidente, si bien se tomó su tiempo para poder discernir y escuchó distintas opiniones, y finalmente concluyó lo que él creía que era más pertinente, en el momento en que él se encierra a escribir ese discurso solo, creo después, al momento de leerlo, creo que es un gran discurso. Y creo que es un gran discurso porque es un discurso que lo sacaba a él y al gobierno del centro del problema. Y lo distribuía entre el sistema. Es decir, cuando tenemos una crisis que es más allá del gobierno de turno. Claro, tiró la pelota también. No, tirar la pelota así dicen los políticos. Tiró la pelota al Congreso. Yo diría que dio un pase en profundidad. Ya. Ok. Jorge Selumé, exdirector de comunicaciones de La Moneda en esos tiempos del estallido social, segundo gobierno de Sebastián Piñera, autor del libro Tiempos Mejores, un relato personal sobre la política, el poder y de cómo casi todo se va al carajo. Debe haber sido difícil haber habitado esos espacios en esos días. Fue complejo, pero fue un periodo riquísimo en términos de experiencia personal, sin duda. Claro, llevar las emociones todas como bien al límite igual. Eran momentos bien convulsionados, sin duda. Sin duda. Muchas gracias por estas conversaciones sin pauta. Gracias, Claudia. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.